Oh Señor, gracias por este día, gracias por este tiempo que tú nos das para compartir juntos, Señor. Hoy te pido, Señor, que tú unges, Señor, la palabra que se va a compartir, Señor. Ayúdame para que la palabra que salga de mi boca sea la tuya, Señor, y pueda ser de utilidad para nuestra vida, llevar a la práctica, Señor, y vivir conforme a tu voluntad, siendo, Señor, tu testigo en todo tiempo, Señor. Ayúdanos, te pido en nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bueno, hoy la palabra, lo he titulado ser testigo de Cristo. Bueno, el ser testigo de Cristo es un compromiso importante. Es impresionante lo que nuestro Señor Jesucristo hace en nuestras vidas cuando permitimos que Él nos moldee. Mirando a Pablo, él no tenía intención de seguir o de ser seguidor de Jesús, sino todo lo contrario. Él, como cualquiera de nosotros, tenía su corazón pervertido y arruinado. Pero aquel encuentro con Jesús lo cambió todo. Porque Jesús sabía que Pablo era un instrumento útil para él. Y así lo dice en su palabra. Vamos a mirar Hechos 9, 15. En Hechos 9, 15 dice, creo que Ananías, vamos a leer un poquito antes para que podamos, dice desde el 13 para que podamos. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todo lo que invocan tu nombre. Y el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Qué interesante sería si de ti también el Señor piensa de la misma manera. De cada uno de nosotros el Señor piensa de la misma manera. Podemos ser instrumento útil en sus manos si nos dejamos moldear por Él. Es interesante que tengamos ese encuentro y cuando lo tengamos podamos aprovechar y decirle como antes se decía: heme aquí, Señor. ¿Quieres ser testigo de Cristo? Siempre decimos que es una aventura de lo más hermoso que hay. Es una gran aventura.
Porque si tú empiezas a leer la palabra, Él no te promete una vida feliz ni cómoda. Te promete una vida en paz. Pero puedes sufrir mucho por seguirle y por ser testigo de Él. Todo lo que venimos y nos comprometemos con el Señor, sabemos que un día o cualquier día podemos ser rechazados por todos. Pero aún así, el desafío es interesante, porque sabemos lo que puede venir después. Sabemos que después podemos estar con nuestro Señor. ¿Amén? Amén. Todos sabemos que Pablo es el padre espiritual de Timoteo. Y aquí encontramos en su, no podemos decir en su vejez, porque él no era muy viejo todavía, pero había caminado y tuvo muchas pruebas. Podemos decir, Pablo, en el ocaso de su vida, porque Pablo sabía ya que iba a morir cuando escribió la segunda carta a Timoteo. Estaba ya condenado a muerte y le escribe una carta a Timoteo, y también para nosotros, porque podemos hoy leerla, podemos hoy mirar con qué intención Pablo escribió esta carta a su discípulo Timoteo. Vamos a leer segunda de Timoteo, de 1 hasta el 14 vamos a leer. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de nuestro Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participas en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con ella, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida
y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo, padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mis depósitos. Para guardar mi depósito para aquel día. Retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guardas el depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Bueno, es el consejo de un maestro a sus discípulos. Y podemos ver cuán importante es la enseñanza. Primeramente, él se presenta, y eso bendiciendo a su discípulo, y dice, deseándole la gracia de Dios, la misericordia y la paz de Dios, para que él pueda vivir descansado y confiado en su Dios. Y es importante, aquí podemos dar de 1 al 5, doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Cuando discipulamos a alguien, cuando hablamos de Jesucristo a alguien, tenemos que orar por ese alguien. No solamente darle la palabra y dejarle a su suerte. Si tú discipulas a alguien, tu oración tiene que ser todos los días por ese discípulo, para que él pueda fortalecerse en Dios y pueda recibir, pueda tener confianza en el Señor. Ese es el trabajo de un líder. Y aquí le vemos a Pablo como un líder que está dando posiblemente sus últimos consejos a su discípulo Timoteo. Y le hace hincapié y le hace recordar. Dice, deseando verte al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Dice, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Él sabía Pablo sabía que Timoteo fue instruido primeramente por su abuela y su madre. Y cuán importante es la enseñanza que damos a nuestros hijos. No dejarle a su suerte, sino que instruirle mientras podamos, para que cuando ya sea grande tenga ese mismo que está diciendo Pablo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti. Cuando instruimos a nuestros hijos, él empieza a confiar en un Dios. Y después, cuando él se da cuenta, pasa a ser su Dios. Como decía antes los patriarcas, por ejemplo, el Dios de mis padres, a quien ahora sirvo,
Nuestro hijo debe servir al Dios que nosotros conocemos. Si le pasamos la enseñanza que pasó, por ejemplo, a Timoteo, su abuela Loida y su madre Eunice, le preparó a este niño, y después lo que Pablo hizo fue agrandar su conocimiento de Dios. Y entonces Pablo sabe que Timoteo ama al Señor y está haciendo hincapié a ese amor que tiene para con el Señor. Dice, en el 6 dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, como Pablo era una autoridad, un apóstol del Señor, él oró por Timoteo, pasándole autoridad para que él pueda predicar la palabra de Dios. En la Biblia lo llamamos empoderar a alguien con el Espíritu Santo, para que esa persona pueda predicar la palabra de Dios con autoridad, de la misma manera que ha predicado su maestro. Así está preparando Pablo a su discípulo Timoteo. Entonces dice, acuérdate que yo te he pasado una autoridad y ahora tú tienes autoridad en el nombre de Jesús, en el nombre de Dios. Y acuérdate de eso y nunca te venga abajo. Eso es lo que le está diciendo a Timoteo. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha equipado con eso, con esas tres cosas que es muy, muy importante. Nosotros no tenemos que tener vergüenza para hablar de nuestro Dios. Y aparte de eso, dice que tenemos que tener, dice, sino de poder, de amor y de dominio propio. Tenemos que amar a las almas y tenemos que tratar de tener dominio propio para que todas las cosas que hagamos sea conforme a la voluntad de Dios, porque si trabajamos para el Señor tenemos su carácter. Amén. Dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Le está diciendo que él no tiene que tener miedo para entrar en cualquier parte como él está haciendo, porque ahora mismo Pablo le estaba escribiendo desde una cárcel. Pablo estaba en una cárcel. Por eso le está enviando una carta animándole y dándole los consejos necesarios para que él se levante como un verdadero siervo de Dios, como un verdadero predicador, y no se venga abajo porque su maestro está preso y está a punto de morir. Generalmente, cuando le mata a nuestro pastor, el resto de las ovejas corre. Y él está preparando para que no suceda eso.
Ahora le ha matado a mi pastor y yo no voy a irme allí. O eso es lo que no quiere que suceda. Entonces Él le está preparando para que no sea cobarde y para que realmente no tenga miedo, porque lo que Él tiene es un poder dado de Dios mismo. Amén. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestra obra, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Dios no nos envió aquí en este sitio para perdernos. Dios nos envió, ciertamente, venimos con un problema, con un pecado, pero Él después nos visitó y nos limpió, nos levantó de la ruina y nos ha reformado, nos ha transformado, nos ha dado una nueva vida, un nuevo corazón para servirle. Y entonces estamos seguros en su mano. Él lo que le está diciendo es eso. Dice, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Mira, aquí le está diciendo, Él ha venido a restaurarnos. Nosotros estamos restaurados y ya no pertenecemos en este mundo, sino pertenecemos al reino de Dios. Y nuestro trabajo es rescatar a la gente que está perdido en el mundo y pasar al reino de Dios. Este es el trabajo de un testigo, de un siervo, de un pastor, de un embajador del reino de los cielos. Amén. Una cosa, siempre tenemos que estar pensando, ¿qué fue lo que recibimos de Dios? Dios nos equipó con todas las cosas que necesitamos para salir allá afuera y hablarle del Evangelio. Dios no le obliga a nadie a que acepte su Evangelio, sino a escucharlo, y si le toca el corazón, a todo aquel que responde positivamente, se levantará y aceptará a nuestro Señor Jesucristo y será salvo. Será salvo. Eso es, nosotros no debemos de obligar a nadie, sino presentarle el Evangelio bien apetitoso, avisarle que donde están, por ejemplo, y lo que está practicando le lleva a una eternidad sin Dios, sin Jesucristo, es avisarle que hay un pozo que no tiene fin adelante de él, y que si sigue por ese camino se va a perder. Ese es nuestro trabajo. Ahora, si Él no nos quiere escuchar y sigue, pues presentar delante de Dios, he hecho mi trabajo, y el Señor ya no demanda de nosotros la perdición de esa persona. Sí, amamos
a nuestros seres queridos y no queremos que se pierda, insistimos hasta el último. Jesucristo también lo hizo así. Hasta el último insistió, hasta la muerte. Y vemos eso inclusive en Apocalipsis, hasta el último. El Señor está intentando rescatar a alguien. Amén. Bueno, y dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles, por lo cual asimismo padezco esto. Dice, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él está diciendo, todo lo que hice, lo hice para el Señor. Yo no espero cobrar por lo que hago, pero el Señor sabe que he trabajado para Él y Él guardará todo lo que he hecho, está teniendo en cuenta para aquel día que yo tenga un encuentro con Él. Nosotros cuando hacemos algo no tenemos que llevar la gloria, sino toda la gloria es del Señor. Y nuestro trabajo está delante de Él. Y ese día que tengamos el encuentro con Él, qué bueno sería escuchar, buen siervo y fiel. En lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O que sea, que te diga, por ejemplo, has hecho bien tu trabajo. Estoy contento contigo, buen siervo. Es bueno, esperamos, si en lo natural queremos que nuestro jefe, cuando trabajamos, nos diga, por ejemplo, qué buen trabajo ha hecho. Nos alegra el corazón. ¿Cuánto más el Rey de Reyes, nuestro Dios, si alguna vez nos dice, ha hecho un buen trabajo? Amén. Bueno, y vamos terminando. Dice, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Si guardamos la palabra de Dios, porque Pablo lo que enseñó a su discípulo es la palabra de Dios. Y dice, vive conforme a la palabra. Practícalo. Comparte con otro. Y vas a estar haciendo un buen trabajo. Y también el Señor guardará tu depósito. Todo lo que ha hecho va a estar delante del Señor. ¿Quieres ser testigo de Cristo? Eso es lo que debemos hacer para testificar de Cristo, porque esa es la enseñanza que nos da para hacer nosotros día a día. Amén. Que Dios les bendiga. Oh Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a llevar a la práctica, Señor, estos consejos que hemos recibido de ti, Señor. Y haznos, Señor, ese testigo tuyo, Señor. Queremos ser
ese siervo fiel que sirve a su amo por amor. Te pedimos en nombre de tu Hijo Jesucristo nuestro Señor. Amén.